Estimados, bienvenidos a un nuevo video en la que explicaré sobre las innovaciones en la narrativa del boom latinoamericano. Los escritores del boom latinoamericano ofrecieron una forma nueva de ver la realidad, con un estilo diferente, incorporaron nuevas técnicas para así transmitir todo lo que estaba pasando en ese momento. Asimismo, otra línea de relato se refiere al mundo urbano, pero desde una perspectiva más amplia, la cual incluía una reflexión sobre los problemas existenciales del hombre. ¿Ya? Algunas técnicas que estos autores utilizaron fueron el tiempo del relato y la voz narrativa. ¿A qué se refiere con el tiempo del relato? A que estaban contando un hecho o su novela en presente y realizaban saltos al pasado o al futuro. ¿Ya? Entonces utilizaron ese tiempo. La voz narrativa, incorporaron diferentes tipos de voces narrativas, por ejemplo, primera, segunda, tercera persona, múltiples narradores, incorporaron también lo que son monólogos, comentarios en sus novelas, para así poder transmitir situaciones de esa época. Tenemos a varios representantes, ¿ya? Tenemos aquí a Julio Cortázar, que nace en Argentina en 1914 y muere en 1984. Sus temas preferidos son la soledad y la ansiedad. En ellos tiende a asociar el humorismo con los cuestionamientos existenciales del hombre. ¿Ya? Su afán renovador de expresar una forma magistral en La Rayuela hasta el momento, ¿sí? Esa novela sigue siendo muy criticada. Tenemos otras biografías de grandes personajes, por ejemplo, a Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Julio Cortázar y José Donoso. Gabriel García Márquez nació en 1927 y murió en el 2014. Fue un gran periodista, guionista, escritor. Utiliza la técnica del realismo mágico en sus obras y su obra más representativa es 100 años de soledad. Carlos Fuentes nace en 1928 y muere en el 2012. Fue un abogado, escritor, periodista. En sus relatos fueron prohibidos por la censura franquista. Ganó el premio Rómulo Gallegos a su obra Terra Nostra, un escritor muy representativo en el siglo XX. Julio Cortázar fue un escritor, profesor y guionista. Ganó el título de traductor oficial de inglés al francés. Ganó el premio Conex de Honor en Argentina. Fue un escritor caracterizado por su innovación y transmitir varias sensaciones. ¿Ya? Muere por una leucemia aguda y tuvo gran influencia por Jorge Luis Borges. José Donoso nace en 1924 y muere en 1996. Fue un profesor, periodista, escritor, novelista, cuentista. Sus géneros fueron la novela y el cuento. Su obra más representativa, El lugar sin límite, que fue llevado al cine en 1978, ganó el premio de literatura en 1990. En sus obras refleja la narrativa en primera persona y en protagonista. Tenemos acá otros autores, por ejemplo, Augusto Roa Bastos, Elena Garro y Jorge Amado. Augusto Roa Bastos nace en 1917 y muere en el 2005. Fue un escritor, periodista, guionista, ganó el premio Cervantes por su trabajo periodístico en 1989. Sus obras reflejan las vivencias personales y el realismo de esa época. Fue exiliado de su país durante 40 años. Recordemos que anteriormente, en épocas anteriores, los escritores no podían dar a conocer o denunciar todas las acciones que pasaban en ese momento, por ejemplo, explotación, discriminación, opresión. Tenemos a Elena Garro, que nace en 1916 y muere en 1998. Fue una poeta, narradora y periodista. Su obra más representativa, Los recuerdos del porvenir. Ganó el premio Grijalbo de novela. Tenemos acá a Jorge Amado, que nace en 1912 y muere en el 2001. Fue un abogado, escritor. La obra El país del carnaval fue adaptada al cine y al teatro. Escribió más de 40 libros traducidos en audios.
¿Ya? Vamos a contestar estas preguntitas. Explica con tus propias palabras un elemento de una obra literaria de Julio Cortázar y uno de Carlos Fuentes que haya significado una innovación para la literatura latinoamericana. ¿Ya? Aquí tenemos Julio Cortázar como Carlos Fuentes utilizaron las técnicas del tiempo del relato y los diferentes tipos de narradores, quienes fueron de gran influencia para el resto de escritores. ¿Ah? Entonces, podemos decir que las nuevas técnicas que se introdujeron en las novelas de estos autores fue el tiempo del relato y los diversos tipos de narradores. El tiempo del relato, hacer saltos al momento de que estoy contando o narrando mi historia. Estoy en presente, salto al pasado o al futuro. Los diferentes tipos de narradores que utilizaron fueron en primera, segunda, tercera persona, narrador protagonista, utilizaron diálogos también, múltiples narradores al mismo tiempo. Y muchas gracias por su atención y les veo en el próximo video.